Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy damos inicio a un recorrido en este tiempo de Cuaresma, hoy Domingo de Ramos. Y este recorrido será a través de uno de los textos bíblicos más bellos que podríamos compartir. Bueno, todos son bellos en la Sagrada Escritura, pero en este en particular me quiero enfocar a partir de hoy hasta el Jueves Santo, que estaré grabando los videos, pero se estarán subiendo corridos un día. O sea, básicamente lo grabo hoy y mañana se publican. Bueno, se entiende la idea de lo que quiero dar a entender, va a quedar redundancia. En esta ocasión quiero compartirles el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Este capítulo 6 lo vamos a recorrer todo durante 4 días y veremos muchos puntos. No les quiero hacer spoiler de lo que vamos a ver en estos 4 días, pero vamos a ver una pequeña reflexión, vamos a ver algo de patrística, algo de la tradición del primer siglo, algunas narrativas de los doctores de la iglesia con respecto a este texto y algunos detallitos más que nos pueden ayudar, viendo siempre esos tópicos, ¿no? Esas 3 líneas que fortalecen nuestra fe: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, los cuales en su punto medular está el depósito de la fe, depósito in fide. Así que bueno, para empezar con este video, ya le hice el preámbulo que vamos a hacer recorrido durante estos 4 videos del capítulo 6 del Evangelio de Juan. He titulado a este catecismo, digámoslo así, o catequesis, mejor, catecismo es muy grande, vamos a ponerle catequesis, de estos 4 videos, la catequesis del pan de vida de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 6. En este día número 1 vamos entonces a entrar por decirlo así, en materia. Y para iniciar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocándola en este momento específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos dé luces en este recorrido que iniciamos el día de hoy, en estos 4 días, que también nos sirvan como una especie de pequeño retiro para prepararnos a lo que es la Pascua de Resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, este primer día, en este primer encuentro, en este primer video, él mismo lleva por título Primera etapa. Signo: Dios alimenta a su pueblo. Están divididos por etapas. Así que la primera etapa de este texto que vamos a cubrir hoy será la primera etapa, el signo: Dios alimenta a su pueblo. Ese es el título de este primer día. Y vamos a recorrer el capítulo 6 de Juan, específicamente versículo del 1 al 21. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 21. Para esto vamos a usar la Biblia de Monseñor Straubinger. Recuerden que si la llamo así es porque la traducción viene de autoría y guía de él, con un equipo de sacerdotes, biblistas y demás que llevaron a cabo esta traducción, que es una de las traducciones que se acerca más a la parte fiel de lo que serían los textos originales. Y aquí empezamos con un subtítulo ya de antemano aquí en la Biblia de la traducción de Monseñor Straubinger, diciendo o dice lo siguiente: primera multiplicación de los panes. Capítulo 6, versículo 1. Después de esto pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o de Tiberíades, y le seguía un gran gentío, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaban próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantando los ojos y viendo
que venía hacia él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que éstos tengan que comer? Decía esto para ponerlo a prueba, pues él, por su parte, bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno tuviera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo: hay aquí un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Mas Jesús dijo: haced que los hombres se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar. Se acomodaron pues los varones en número como de 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y también del pescado, cuanto querían. Cuando se hubieron hartado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que sobraron, para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes que sobraron y los que habían comido. Entonces aquellos hombres, a la vista del milagro que acababa de hacer, dijeron: este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña él solo. Me detengo un momento aquí haciendo un paréntesis a la lectura, ya que aquí entramos en el versículo 16 del capítulo 6. Y en esta parte en particular empieza con un subtítulo diciendo: Jesús anda sobre las aguas. ¿Ok? Continuamos. Capítulo 6, versículo 16. Cuando llegó la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subiendo a la barca, se fueron al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm, porque ya se había hecho oscuro, y Jesús no había venido aún a ellos. Mas se levantó un gran viento en el mar, se puso agitado, y después de haber avanzado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar, aproximándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengáis miedo. Entonces se decidieron a recibirlo en la barca, y enseguida la barca llegó a la orilla, a donde querían ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así a modo de breve compendio, digamos, opinión que les puedo dar de este texto que empezamos hoy, esta pequeñas catequesis del pan de vida, arrancando en el capítulo 6, vemos cómo para Dios, en este caso la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, no hay nada imposible. Ellos, los apóstoles, tenían dudas, y dudas razonables, dudas de cómo se podía hacer esto con tan poco, o cómo podemos lograr esto con lo poquito que tenemos. Pero el Señor les quería dar una lección, y una lección de fe. En este caso, esta lección de fe pasó por el hecho de que Él toma esta poquedad, 5 panes y 2 peces, y los multiplica, y todos quedaron saciados, y se recogieron canastas de vuelta, como bien menciona el texto. ¿Cuántos de nosotros a veces nos rendimos porque pensamos que no podemos? Nos dejamos a los problemas, nos dejamos vencer muchas veces por las tentaciones, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser,
por esa frase malévola que he escuchado muchas veces, y yo no me dejo, y no hay que dejarse. Hoy este Evangelio nos recuerda que debemos ser humildes y poner nuestra poquedad en manos del que es infinito. Y ese infinito, ese verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo, el Cristo, lo que pongamos en sus manos, Él lo multiplicará. Al final uno podría estar un poco desconectado, uno diría, pero ¿qué relación guarda este pasaje con el anterior, con el que sigue, el posterior, perdón? Y nos podemos quedar pensando en esto, pero sí tiene mucho que ver. ¿Por qué les digo esto? Tiene mucho que ver porque este pasaje que sigue, en el versículo 16 en adelante, con respecto a Jesús anda sobre las aguas, nos recuerda a veces que nuestra poquedad frente a las vicisitudes, a los problemas de nuestra vida, pueden encontrar esa estabilidad si estamos anclados a la roca, que es Cristo Jesús. Asimismo, como Él multiplicó los panes y los peces, poniendo nuestra poquedad o nuestra nada, Él lo hizo fructífero. Asimismo, debemos confiar en Él en las vicisitudes y en los problemas, en las circunstancias, en tantas cosas que pasan alrededor de la vida. Pero recordemos algo muy importante, una lección de humildad que nos regala nuestro Señor al final. Y es lo que menciona en el versículo 14 y 15 de este capítulo 6. Entonces aquellos hombres, a la vista del milagro que acababa de hacer, dijeron: este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo. Y escuchen lo que hizo Jesús, versículo 15. Jesús, sabiendo pues que vendría a apoderarse de él por hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña él solo. Y eso es lo que nos recuerda a nuestro Señor. Este texto a veces uno lo pasa por alto y dice: no, es que Jesús todavía no era su momento de ser rey o declarado rey. Sí, está bien. Pero también nos da una gran lección de humildad para nosotros. Y queda aquí impregnada en las letras de la Sagrada Escritura. ¿Y qué es eso que nos deja impregnado nuestro Señor aquí? Sencillo. Nos deja impregnado que nosotros no debemos ser los principales. El que debe brillar es Dios. Y Él no era su momento. Todo en la vida tiene un momento. Tenemos un momento para, digamos así, entre comillas, brillar. Tenemos un momento para estar tristes, tenemos un momento para estar alegres, tenemos un momento para estar tranquilos, tenemos un momento para descansar, tenemos un momento, etc. Pero este texto hoy nos recuerda también eso, que el que debe brillar es Cristo y no nosotros. El Rey es Él, como decía Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo. Aquí quiero compartirle algo que tengo en mis apuntes con respecto a este evangelio que hemos compartido de hoy, como el primer día de la catequesis del pan de vida. Como primera etapa, signo: Dios alimenta a su pueblo. Frase clave del evangelio: Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y aquí me invita una pregunta: ¿cuántos de nosotros damos gracias por los alimentos, damos gracias por la vida, damos gracias por los dones que Dios nos da? Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, sabiendo que Él está sometido al Padre, y entendamos esa palabra como sometido, no como sometido de un yugo, sino como sometido en amor, siendo esclavo de amor del Padre. Y siendo obediente al Padre, Él siempre le da gracias a su Padre. Como dice aquí, Jesús tomó los panes y dio gracias. ¿A quién? A Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Tengamos eso en cuenta. Jesús tomó los panes, dio gracias y lo repartió. Juan capítulo 6, versículo 11. La frase clave del evangelio que les quiero dejar. Tema para reflexionar: el signo del pan anuncia el don de la Eucaristía. Y es tal cual. Hoy en muchas partes del mundo, en todas las iglesias católicas, vemos cómo en cada misa se presenta Cristo Eucaristía y se multiplica y se sigue multiplicando
como si fuese aquí, en este texto, de la multiplicación de los panes y los peces. También me recuerda al tema del maná en el desierto, como siempre caía este maná y alimentaba y permitía un día más avanzar al pueblo en su peregrinar. No subestimemos lo que recibimos en la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de vida bajado del cielo. No lo subestimemos. Mantengámonos confiados de que Cristo está realmente en presencia, o sea, completo, alma, cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía, la cual nos alimenta como ese maná al pueblo de Israel en el desierto. Nosotros estamos peregrinando hacia esa Jerusalén celestial. Y ese maná es el que nos santifica y nos fortalece. Hablemos un poquito con respecto a la tradición apostólica. Vamos a citar un documento que ya me han escuchado hablar en otros videos. Y hablamos de la Didache, capítulo 9, versículo 5. Didache, capítulo 9, versículo 5. Nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Repito, nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Y aquí la Didache, como documento histórico que preserva la sagrada tradición, o sea, digamos la práctica legítima con respecto a la Eucaristía, con respecto a la comunión en este caso, nos recuerda eso, nos recuerda que ninguno que no esté bautizado con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibiendo una mínima instrucción en la fe católica, no puede acercarse al sacramento de la comunión. Tengamos eso en cuenta. Y ya desde el siglo primero que se escribió esta tradición apostólica de este documento de la Didache, que estaba en competencia por entrar al canon del Nuevo Testamento, digamos así, rivalizando con el libro de Hechos de los Apóstoles, nos menciona esto como una indicación directa. Nadie coma ni beba vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Didache, capítulo 9, versículo 5. Les traigo una cita de la patrística. En este caso, para este primer video, traemos a San Ignacio de Antioquía. Él vivió aproximadamente entre el año 35 y 107 después de Cristo. Y él, en su carta a los Esmirniotas, capítulo 7, versículo 1, comenta lo siguiente: la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Si vemos, estos documentos no son directamente autoría al nivel de la Sagrada Escritura, pero nos dan tradición con T mayúscula, porque San Ignacio de Antioquía, vivió en la época y conoció y es discípulo directo de los apóstoles. Ahorita no recuerdo cuál precisamente, pero teniendo en cuenta eso es lo que él recibe y retransmite sin mezcla de error. Entonces aquí estamos viendo lo que es el cristianismo más puro e íntegro. Les traigo, aparte de la patrística, en este caso con San Ignacio de Antioquía, también les traigo para este video el comentario de un doctor de la iglesia con respecto al tema que hemos tratado hoy. Recordemos su título: Dios alimenta a su pueblo. En este caso traemos a este doctor de la iglesia, San Efrén de Siria. San Efrén de Siria. Él vivió en el siglo IV después de Cristo, aproximadamente entre el año 306 y 373. Dice lo siguiente con respecto a la Eucaristía: en el pan se oculta el espíritu que no puede ser consumido. En el pan se oculta el espíritu que no puede ser consumido. Y aquí viene una parte interesante. Uno diría, pero esa cita que acabas de mencionar suena algo un poco mal. Porque como que en el pan, o sea, en este caso haciendo énfasis en la Eucaristía, se oculta el espíritu que no puede ser consumido. ¿Cómo que el espíritu que no puede ser consumido? Consumido, entendámoslo en el contexto de que no puede ser agotado. No puede ser degradado simplemente porque yo me lo como bajo las especies de pan y de vino, y que yo me lo como y agua no se perdió. No puede ser consumido. O sea,
En pocas palabras, no puede ser agotado simplemente por una comunión. Es un pan de vida que no puede dejar de ser una vez se da esa parte de la consagración de estas especies y ya dejan de ser pan en convertirse en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos, acá vuelve otra vez un poco más adelante en la historia, siglo IV, cómo se toca este tema y sale a flote esta parte tan interesante con respecto a la Eucaristía y lo que se creía en los primeros siglos de ella. Ahora pasemos un momentito, bien breve, al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos recorrido lo que dice la patrística, lo que dice la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, y ahora les traigo lo que menciona el Magisterio, haciéndonos eco, o mejor dicho, citando al Magisterio por medio del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, específicamente el numeral 1335. Este numeral dice lo siguiente: los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefigura la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Aquí me detengo. Esto es citado directamente. Nos invitan a confrontar Juan capítulo 2, versículo 11. Aquí quiero agregar un comentario al catecismo de mi propia autoría. Si lo vemos como lo menciona el catecismo, se ve esa prefiguración de Cristo que en la última cena parte el pan y le da esa ordenanza a los discípulos: hagan esto en memoria mía. Y los discípulos, en este caso los apóstoles, lo comienzan a replicar y ellos a su vez lo transmiten a sus seguidores, en este caso a los obispos, y así se ha transmitido ininterrumpidamente a lo largo de los siglos, aumentando en tamaño, al igual que la imagen de la prefiguración de la multiplicación de los panes y los peces en el monte allá que hablábamos hace un ratito en la lectura. Y si lo ponemos como si fuera la Eucaristía y nos hacemos esa imagen, todo esto es una gran prefiguración que nos conduce a ver que Cristo desde aquel momento ya estaba preparando a sus discípulos, en este caso a sus apóstoles, a que sirvieran esa Eucaristía y que le llegara a cada una de las personas ese alimento espiritual, que materialmente lo percibimos como pan y como vino, pero realmente son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Continuamos. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Cita aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. La boda de Caná era Juan capítulo 2, versículo 11. En el otro texto que les leí con respecto a la multiplicación de los panes, él nos invita a leer Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, y después saltamos al versículo 15, versículo del 32, perdón, curioso, aquí dice el catecismo, 32 al 29. Creo que aquí hubo un error de escritura en el catecismo, porque debería ser 32 al 29, no podemos leerlo al revés, sería del 29 al 32, en dado caso. Continuamos con lo que dice acá el magisterio por medio o vía del catecismo. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Cita acá, para su referencia, Mateo capítulo 14, versículo 25. Y en resumen, vemos cómo hay tantas grandes prefiguraciones en la Sagrada Escritura de esto, de la comunión, de la Eucaristía, y ahora cómo comienzan a emerger a partir de un solo texto que vamos a compartir con ustedes, o sea, un capítulo 6, en este caso, versículo 1 al 21, vemos cómo va moviéndose todo esto
de la Eucaristía y se va prefigurando de muchas formas. Para finalizar, quiero comentarles que la Eucaristía, al comer ese pan vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, presente en cada Santa Misa y que está en cada sagrario, en cada parroquia, en cada capilla del mundo, allí Él está presente. Tengamos respeto, sepamos reconocerlo cuando pasamos frente a una iglesia, cuando pasamos frente a una capilla, si sabemos que está su presencia real allí. Eso es lo que tengo que comentarles con respecto a lo que hemos compartido el día de hoy. Pregunta de examen de conciencia. Este es valor agregado del día de hoy. Y la pregunta es directa para cada uno de nosotros. ¿Reconozco en los signos de Dios una invitación a una fe más profunda? ¿Reconozco en los signos de Dios una invitación a una fe más profunda? Y aquí me detengo y dejo que ustedes puedan, en este caso, hacer ese instante de silencio para meditar, profundizar en el texto. Les invito a releerlo y a escuchar cada una de las citas que hemos propuesto acá, incluso la del catecismo, y llegar a este examen de conciencia y preguntarnos y tratar de responder la pregunta. ¿Reconozco en los signos de Dios una invitación a una fe más profunda? Y en estos signos podríamos cambiar esta palabrita por en los milagros. Quedaría así. ¿Reconozco en los milagros que Dios me da una invitación a una fe más profunda? Empezando con la oportunidad de dar la apertura a nuestros ojos día tras día. Porque el Señor está presente entre las cosas más pequeñas. Y día para oración. Señor, abre mis ojos para reconocer tus signos. También podríamos cambiar nuevamente la palabra signos por Señor, abre mis ojos para reconocer tus milagros. Señor, abre mis ojos para reconocer tus gracias que derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, abre mis ojos para poder verte a ti. Para finalizar este encuentro, vamos a cerrar con la oración que ya me han escuchado. Muchos de ustedes dirán, bueno, esta es la oración que les gusta aquí en el canal de YouTube de Camino 24 PTY. Pero, ¿qué les puedo decir? Creo que es la oración que por el momento, si me encuentro alguna otra, se las compartiré, ¿no? Pero es la que creo que más engancha con este tema que veremos esta pequeña catequesis en estos 4 días de el pan de vida. Y ya saben cuál es la alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis ojos para reconocer tus signos. Señor, abre mis ojos para reconocerte a ti, en el pobre, en el necesitado, no solo de bienes materiales, sino también espirituales. Señor, abre mis ojos para reconocer las gracias que me regalas día con día. Señor, abre mis ojos, abre los ojos de mi alma para poder ver tu presencia real en la Eucaristía. Señor, abre mis ojos porque quiero verte. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.